como siempre, muchas gracias, pues como ya saben, a los laboratorios que nos invitaron para realizar este simposio, y muchas gracias especialmente a Elizabeth, la gerente de Quideca, que nos aceptó las recomendaciones que les hicimos en cuanto al enfoque de este simposio. Ya ustedes vieron, fue lo que nos presentó el doctor Gómez, pues impresionante, nos actualizó mucho, además de estas diferencias entre toda esta cantidad de diferentes moléculas, entre los genéricos, las copias, etcétera y demás, pero también mucho sobre los mecanismos de acción de las benzodiazepinas. Juan nos habló nos recordó hoy cómo son también las equivalencias y los usos que se tienen en trastornos, tanto en la esquizofrenia como en la psicosis especialmente. Yo voy a contarles una revisión muy práctica de qué es lo que actualmente tenemos. La verdad, y ustedes vieron, Juan lo mencionó varias veces, cuando uno va a buscar como los estudios y la evidencia en muchos de los trastornos que nosotros manejamos, y cuando mira con las benzodiazepinas también entiende mucho, porque ya muchos de los estudios y ensayos clínicos son financiados por la industria, que tienen unos intereses cuando tiene una molécula, que necesitan mostrar cuál es su eficacia en determinadas patologías. Con las benzodiazepinas, una de las cosas que es difícil encontrar son esos estudios, porque ya posiblemente hay muchos laboratorios que no tienen interés, ya que la patente se les venció hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué es lo que me gustó mucho de esta revisión que hicimos? Y es encontrar que la mayoría de los estudios que les voy a mostrar fueron hechos por grupos de investigación, psiquiatras y grupos que se han hecho las preguntas que todos nos hacemos, yo creo, cuando empezamos a usar como este tipo de medicamentos, ¿sí? Uno, por el tema cognitivo; uno, qué es lo que pasa al uso a largo plazo; tres, la seguridad en lo que implica usar estas moléculas. Entonces, fue muy interesante encontrar, sí, y ahí se diferencia, que hay una cantidad de datos muy interesantes sobre cómo ha sido la experiencia durante muchos años en distintos grupos de investigación, grupos en distintos países, en cuanto al uso prolongado y también a corto plazo de las benzodiazepinas. Es la pregunta que tenemos. Las mías sí son corticas, yo veo. Este es cuando ustedes tienen pacientes con trastornos afectivos y deciden usar benzodiazepinas. ¿Cuál es como la principal razón que deciden usarlo? Uno, porque no hay indicación; dos, o porque no se ha demostrado evidencia en las benzodiazepinas en esos trastornos afectivos; tres, o porque están convencidos del daño cognitivo que pueden producir; o porque el paciente tiene un alto riesgo de abuso. Aquí afectivo, juntemos lo que son depresiones unipolares y trastorno bipolar. Contesten que aquí no hay buenas ni malas. Listo, un dato, esto es bien interesante, lo del el temor al abuso de las benzodiazepinas. Y la que sigue, otra pregunta que tenemos, y es: ¿en cuál de estas enfermedades no es común el uso de benzodiazepinas? ¿Sí? Que no encuentren de pronto en la literatura, que ustedes no encuentren o que no las utilicen ustedes en su práctica. En la depresión, en el trastorno de pánico, en el trastorno bipolar o en el tabaquismo. Entonces vamos enseguida como a ver lo del tabaquismo. Vamos a mirar que es bien importante, porque en lo que es en el abuso y dependencia de sustancias, sí, en especial el tabaquismo, es donde hay más controversia posiblemente en el uso de las benzodiazepinas. Entonces, miren, cuando les decía que fue muy interesante como esta revisión, ¿sí? Este es JAMA Psychiatry del año pasado, ¿sí? En donde se tiene un estudio muy grande, ¿sí? Donde revisaron cómo es la prescripción y el uso de las benzodiazepinas en Estados Unidos. O sea, ¿qué encontraron ellos? ¿Cómo era, qué tan frecuente y cómo utilizaban las benzodiazepinas en Estados Unidos? Con una ventaja grande, y es que, como saben, también hay un registro muy amplio, pero también muy preciso, de la prescripción por el control que tienen estos medicamentos, ¿sí? Y aquí hay un dato interesante: ellos encontraban como el 5%, ¿sí? O sea, el 5% aproximadamente de los adultos, ¿sí?, entre los 18 y 80 años utilizan benzodiazepinas, ¿sí? Este es un dato que es interesante, es una proporción importante, ¿sí? Y miren el porcentaje de pacientes que lo usan por una proporción de un periodo de tiempo largo, ¿sí? En donde la mayoría son personas, el 31%, personas que están entre los 65 y 80 años de edad, ¿sí?
En todos los grupos de edad encontraban que hay un uso a largo plazo de la benzodiazepina, siendo mayor en este grupo de pacientes, ¿sí? Y el otro dato que mostraron una diferencia importante es la proporción entre hombres y mujeres, ¿sí? Donde es más común, mucho más común el uso de las benzodiazepinas entre las mujeres que entre los hombres. Y aquí es un dato interesante, ¿sí? Aquí es, y les voy a resumir esta tabla, y es cuando, por los distintos grupos de edad, y es cuando los pacientes tienen prescripción, ¿sí? Esto es en cualquier uso de benzodiazepinas, y aquí es por un periodo de tiempo largo, ¿sí? Pero lo que ellos querían mostrar es si hay una diferencia entre cuando la prescripción la hace un especialista, un psiquiatra especialista, si la hace un médico general, ¿sí? Y mostraban cómo, por ejemplo, si ustedes ven, cuando se empieza a mirar en el uso a largo plazo, ¿sí? Ya se encuentra que un porcentaje importante, ¿sí? Tienen una prescripción por parte de un especialista, al menos un psiquiatra, en el uso de una benzodiazepina a largo plazo. O sea que cuando se miraba el uso de la benzodiazepina a corto plazo, no es tan común que los psiquiatras lo hagamos solamente, y cuando se mira la prescripción a largo plazo, somos los psiquiatras los que la mayor parte del tiempo prescribimos la medicación a largo plazo, ¿sí? Y este es otro estudio que es también interesante, hecho en otra parte, esto es en Europa, en donde ellos buscaban tratar de analizar cómo era la prescripción en lo que llaman, esto está con Cipriani, que recuerdan que está trabajando mucho en haciendo metaanálisis de distintos medicamentos, ¿sí? Y cuál era el tiempo y cómo era la diferencia entre el uso de las benzodiazepinas de acuerdo también al rango de edad y qué tan común era en los pacientes. Miren los datos que empezaban a encontrar. Sí, en el grupo de 18 a 30 años de edad de los pacientes, ¿sí? Si ustedes ven un porcentaje muy alto, toman las benzodiazepinas por un periodo más o menos un poco mayor a 6 meses, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver los grupos de 50 años en adelante, ya ese grupo tenía ya un uso de benzodiazepina ya mucho más prolongado, ¿sí? O sea que se aceptaba y se utilizaba mucho más frecuente por parte de los especialistas el uso a largo plazo de las benzodiazepinas en personas mayores de 50 años. Y aquí se mostraban como las diferencias, que mostrando las dos características de las dos poblaciones, ¿sí? Si se encontraba algún factor que estuviera a favor de ese uso prolongado de las benzodiazepinas o ese uso a corto plazo, ¿sí? Si el estado civil, ¿sí? Si la escolaridad, ¿sí? Si la falta de empleo, y aquí está donde se empezaron a ver las diferencias, en donde los que tenía que ver con la edad era un factor que era muy determinante para decidir si el paciente lo tomaba por corto o por largo plazo, ¿sí? Pero una parte que es muy importante, y es que si ustedes miran y uno encuentra, cuando encontraban qué diagnóstico estaba asociado en ese uso a largo plazo de la benzodiazepina, un porcentaje muy alto tenían el diagnóstico de trastornos afectivos, ¿sí? Que recuerdan es, tanto aquí se incluía pacientes bipolares y pacientes unipolares, inclusive mayor que los pacientes con trastornos de ansiedad, ¿sí? O sea, miren cómo la prescripción de parte de los especialistas encontraban que en los pacientes con depresión mayor recurrente y pacientes con enfermedad bipolar, el uso a largo plazo de la benzodiazepina era una indicación casi en el 50% de los pacientes, ¿sí? Y aquí está el tiempo, la duración de la enfermedad, ¿sí? En donde se mostraba si había una correlación, una diferencia en que qué tanto tiempo llevaba enfermo o no, para darle la indicación de la benzodiazepina a largo plazo, y no se encontró como una relación muy directa, ¿sí? Y aquí están las benzodiazepinas más utilizadas, cuando se miraba qué eran las más frecuentes. Estas son lorazepam, diazepam, alprazolam, ¿sí? Y sí hay una diferencia, parece ser, entre los tipos de benzodiazepinas que se utilizan de acuerdo a si es en Estados Unidos los estudios o si son hechos en Europa. Este es un grupo italiano en donde ustedes miran las benzodiazepinas más utilizadas son las de lorazepam y alprazolam, como las de más corta duración, de vía media más corta, y el diazepam, ¿sí? Cuando uno decía, bueno, ¿y qué es lo que de una u otra manera uno podría decir cuando comienza una benzodiazepina, qué factor determina más que se pueda descontinuar o no la benzodiazepina, o qué factor uno encuentra que es más difícil descontinuar la benzodiazepina? Y si miran, ¿sí? Lo que es interesante es que los factores que están asociados al tiempo de descontinuación de las benzodiazepinas, ¿sí? Los que hacen más difícil la descontinuación de la medicación es en los hombres, es más difícil descontinuarlas que en las mujeres, aunque su uso es más frecuente en mujeres,
y cuando ya la edad es mayor de 51 años empieza a haber también una mayor dificultad de la suspensión de la benzodiazepina, ¿sí? Y aquí encontramos también el tiempo, cuando se miraba el tiempo de duración de la enfermedad después aproximadamente de 6 años de sufrir de uno de estos diagnósticos que vimos, ¿sí? Que incluía lo que son trastornos de ansiedad y trastornos afectivos. Después de los 6 años de estar padeciendo el paciente la enfermedad o tener el inicio de la enfermedad que pase más de 6 años, era mucho más difícil la descontinuación del medicamento. Cuando se encontraba, ¿sí?, que el paciente estaba tomando algún medicamento, un antipsicótico o un estabilizador del ánimo, ¿sí?, estos eran factores que estaban a favor y que facilitaban la descontinuación de la benzodiazepina. Posiblemente aquí es porque estamos con pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno bipolar y que en la etapa inicial o por un periodo de tiempo, cuando ya se está logrando la estabilización, pues se puede hacer la descontinuación del medicamento. Si ustedes miran, esto en general no sucede con los antidepresivos. O sea que el uso crónico de la benzodiazepina, ¿sí?, en pacientes con depresión unipolar parece que no, el que se tenga el tratamiento combinado no es una garantía de que va a ser más fácil la descontinuación de la benzodiazepina. Y aquí, este es otro dato que es bien interesante, ¿sí? Y es en una clínica donde se hospitalizaban los pacientes y se veían, esto es un número importante de pacientes, por un periodo de tiempo importante, más de 1000 pacientes estudiaron en los récords médicos de estos 1000 pacientes por más de 37 meses y encontraban un dato que es interesante, y es que los pacientes, el 36% de los pacientes que se daban de alta salían con una prescripción de alguna benzodiazepina, ¿sí? O sea que era un dato importante. Un poco más de 1 de cada 3 pacientes que se la da de alta sale con una prescripción de benzodiazepina. Y estos son los datos en esta población que uno encuentra de las características. Si ustedes miran, en general también tiende a ser más, un poco más de mujeres, ¿sí? Y aquí un dato interesante, esto medían si de pronto hasta la raza tenía algo que ver en que se diagnosticaron la benzodiazepina por este prejuicio que podía existir en que haya unas poblaciones más abusadoras. Esto es un estudio americano donde encontraban que paradójicamente a los que más tenían una tasa de mayor prescripción eran los pacientes que eran de raza blanca, se les daba más la prescripción que a otras razas. Pero lo otro que miren que coincide con otros de los estudios, y es en pacientes con depresión, ¿sí?, fue el principal diagnóstico donde se encontraba que estos pacientes salían de alta con una prescripción de una benzodiazepina a un periodo de tiempo más largo de la hospitalización. Un número importante también eran pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Y otro dato, un porcentaje también muy importante, era pacientes con cualquier antecedente de diagnóstico de uso de sustancias. ¿Cuál era y aquí para los que trabajan en hospitales generales y son muy afines a la psiquiatría de enlace, ¿sí? Es interesante cómo inclusive las benzodiazepinas salió este estudio que salió muy recientemente en este año, ¿sí? Y es cómo poder identificar en dónde nos equivocamos más los psiquiatras a la hora de prescribir a los pacientes que están hospitalizados y aumenta el riesgo de efectos adversos. Ustedes ya vieron lo que el doctor Gómez nos explicó bien, y es que las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que tienden a ser muy seguros en su prescripción, ¿sí?, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con sobredosis y el riesgo de muerte por una sobredosis. Pero aquí en este estudio trataban de mirar, bueno, con cuáles son las benzodiazepinas que los médicos en los pacientes hospitalizados, los psiquiatras, nos equivocamos más y aumentan los efectos adversos. Y si ustedes miran, estas son las 3 que predominan. Aquí meten también el solpidem, pero el lorazepam y el midazolam, ¿sí?, son primero las mayores prescripciones, pero lo otro es que se terminaba encontrando en estos estudios que el lorazepam, que es la que más confianza, entre comillas, tenemos con ella por el tema de su metabolismo y demás, es la benzodiazepina en donde mayores eventos serios adversos se pueden presentar en los hospitales. Esto haciendo un análisis correlacionando el número de pacientes expuestos con cada una de las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, esto es para que pongamos ese cuidado en donde
posiblemente nos estamos equivocando cuando le cogemos ya mucha confianza a una molécula y los eventos adversos serios se pueden presentar mucho más fácil con una molécula a la cual le tenemos más confianza, como el lorazepam. Cuando mirábamos bueno, cuáles son los estudios, uno trataba de encontrar la evidencia en cuanto a los las distintas patologías, ¿sí? Por eso les decía que esta es una revisión que se hizo hace un poco más en el 2005, 10 años, en donde veían qué es lo que, por ejemplo, con el clonazepam se podía encontrar estudios que estuvieran en las distintas indicaciones. Y miren, aquí les voy a hacer un resumen muy grande porque son bastantes la cantidad, excluyendo metaanálisis y revisión, estos ensayos clínicos en las indicaciones, por ejemplo, para trastorno de pánico, ¿sí? Utilizando el clonazepam para trastorno de pánico. Interesante es que, y esto pasó muy desapercibido por un tiempo, y es que hay estudios bien interesantes con una tasa de respuesta bastante alta, ¿sí? En comparación no solamente con placebo, sino en monoterapia a largo plazo. Muchos de ellos inclusive hay una combinación, ¿sí? Se comparan con antidepresivos, pero algunos inclusive se comparan con terapia cognitivo-comportamental. Mire, estos son todos placebo, controlados con placebo, toda esta lista que está acá, con un número importante de pacientes, en unos más de 400 pacientes, otros con un número más pequeño, ¿sí? Y aquí ya tienen los que son no controlados por placebo, ¿sí? Que muchos se comparan con otros medicamentos distintos al placebo, ¿sí? Esto es para mostrarles que en trastorno de pánico, ¿sí? Hay unos datos bien interesantes de la indicación del clonazepam a largo plazo, inclusive en estos pacientes. Estos son los estudios que hay en fobia social, ¿sí? En fobia social tiende a haber un poco menos el número de pacientes, ¿sí? En dosis que van desde 1 a 2 miligramos, ¿sí? Comparándose, por ejemplo, con paroxetina a 20-40 miligramos, ¿sí? Y cómo es la respuesta en cuanto a fobia social en estos pacientes. Estos son los controlados con placebo y estos son los que no están controlados por placebo, ¿sí? Algunos de hechos abiertos, hechos por los grupos que más trabajan en la parte de trastornos ansiosos. Este es el grupo de Michael Otto, ¿sí? Que está en Harvard, y este es parte del grupo que es de Sheehan, ¿sí? Y también Berciani, que trabajaron mucho con el tema de fobia social hace ya más de 20 años, ¿sí? En OCD, en trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Hay unos estudios también interesantes, ¿sí? En donde se comparan con sertralina combinado con clonazepam, ¿sí? Mostrando la efectividad y la mejoría de muchos síntomas ansiosos con trastorno obsesivo compulsivo. Aquí está en trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Y en el trastorno en donde también hay unos estudios interesantes. Aquí hay una comparación, inclusive hay unos estudios abiertos comparándose con distintas benzodiazepinas con el alprazolam, ¿sí? Aquí también hay estudios en manía aguda. Aquí faltó resaltar estudios en manía, en donde se encontraba que no había, algunos estudios abiertos decía que había una mejoría, ¿sí? En la primera semana cuando se combinaba el clonazepam para disminuir los síntomas maníacos, ¿sí? En muchos de esos en combinación con el estabilizador. Yo porque quería mencionarles y seguir con y es el aumento en la terapia con depresión. Miren la cantidad de estudios que hay en con clonazepam, ¿sí? Cuando se combina con distintos antidepresivos. Aquí hay unos con fluoxetina, son los más comunes, ¿sí? Hay unos que no especifican mucho cuál es el tipo de antidepresivo, sino con diferentes tipos de antidepresivos, ¿sí? Pero lo que yo quería resaltar es que esto lo que nos muestra es lo que hacemos casi todos los psiquiatras en la práctica del día a día, ¿sí? Y es que con bastante frecuencia en los pacientes con depresión, ¿sí? Depresión recurrente unipolar, utilizamos la combinación de benzodiazepinas para la mejoría de esos síntomas ansiosos, pero también porque tiene un efecto, ¿sí? De aumentación en cuanto a los síntomas, a la mejoría de los síntomas depresivos, ¿sí? En los pacientes que están con un antidepresivo. Y lo otro es que en las otras patologías, como en otros trastornos de ansiedad, también termina siendo común la combinación en este caso con clonazepam. Y en los pacientes con manía aguda, ¿sí? Que ustedes saben, en muchos de los casos también utilizamos la benzodiazepina en los días iniciales del manejo de la manía, ¿sí? Porque definitivamente los estabilizadores, si utilizamos litio o valcote,
no hay tanta sedación ni hay esa respuesta en el manejo del sueño que uno espera tener rápidamente en los pacientes con manía. Entonces, sí hay estudios, ¿sí?, que están un poquito, que se hizo una revisión grande. Desafortunadamente no hay estudios hechos en los últimos años, pero sí tenemos una revisión interesante de lo que ya se han hecho otros grupos mostrando cómo la combinación de las benzodiazepinas y en este caso del clonazepam es bastante útil en estas patologías. Este es un ejemplo que es interesante. Esto es Rosenbaum, ¿sí?, saben, es el que dirige la unidad de psiquiatría en el Massachusetts General Hospital, y ellos empezaron a estar muy preocupados con lo que eran los problemas que tenían la farmacocinética, que es lo que nos explicó Ubier, con el alprazolam, ¿sí?, especialmente en algunos pacientes con ataques de pánico, ¿sí?, y empezaron a diseñar todos estos estudios, los hicieron durante todo este periodo de tiempo, ¿sí?, en donde pusieron como estrategia del hospital el utilizar en la mayoría de sus pacientes, ¿sí?, en hacer el cambio de alprazolam hacia clonazepam, ¿sí?, por este efecto que tenía, esas preocupaciones que ellos encontraban en el efecto reloj que se da con el alprazolam, como algunos pacientes bipolares en el episodio de manía, que ya hay algunos estudios que dicen que ese efecto del síndrome del reloj, la necesidad de tomar la medicación Abraxane y demás, era muy similar a una mini viraje producido por el alprazolam, y ellos encontraron, aquí lo interesante es que vieron que la eficacia del clonazepam, sí, muy efectivo en el manejo, sí, no solamente de los ataques de pánico, sino en los pacientes con trastorno bipolar y fobia social. O sea, cómo empezaron a partir de estos estudios en sus guías de manejo a recomendar el clonazepam como la benzodiazepina para utilizar en pacientes con fobia social, pánico y trastorno bipolar. Y entremos a un tema que saben que me interesa bastante, que hemos estudiado mucho, que es lo que tiene que ver específicamente con los trastornos bipolares, ¿sí? Y este es un estudio, estas son las siglas del estudio en alemán, ¿sí?, en donde tenían 1.650 pacientes, ¿sí?, todos con el diagnóstico de manía, y miraban cuál era la prescripción que habían recibido estos pacientes. Interesante es que el 44% de estos 1.650 pacientes utilizaron benzodiazepinas para el manejo agudo de la manía, ¿sí? Entonces, si miran, esto es muy similar a lo que nosotros posiblemente hacemos en la práctica. Y lo otro es que, miren, en cuanto a la prescripción más común, esto es por periodos de cada 2 años, ¿sí?, que tiene datos interesantes en cuanto a otras moléculas también, como el valproato, y qué pasó con la quetiapina, cómo tuvo un boom donde se subió un poco su uso y volvió a decaer un poco. El litio se mantiene relativamente estable, pero es para mostrarles cómo lorazepam y diazepam son 2 benzodiazepinas muy utilizadas, ¿sí?, mucho más que otros antipsicóticos en pacientes con trastorno bipolar, ¿sí? O sea que el uso de estas moléculas es bastante común, ¿sí? Y aquí, miren, cuando se miraba por años cuáles eran los medicamentos que más tenían en combinación estos pacientes bipolares durante este periodo de tiempo después del alta, se encontraba que las benzodiazepinas era la clase de medicamentos que más común se utilizaba en combinación con antipsicóticos que generan cierta sedación, inclusive con antidepresivos, cuando los pacientes ya estaban en seguimiento luego del alta en el hospital. Este es también un estudio bien interesante, porque recuerden, lo bueno de estos países nórdicos es que tienen unas bases de datos impresionantemente precisas, y miren cómo es el comportamiento en los pacientes bipolares del uso de los distintos medicamentos, ¿sí? Este es en este periodo de tiempo. Miren cómo ha subido el uso de los antipsicóticos atípicos en los bipolares, pero es para mostrarles cómo las benzodiazepinas durante mucho tiempo se han mantenido en una de las más comunes, sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en pacientes con trastorno bipolar. Posiblemente esta disminución, si ustedes ven, coincide también con el aumento de la prescripción de antipsicóticos atípicos, ¿sí? Y también un poco la prescripción de algunos anticonvulsivantes, ¿sí?, en estos pacientes. Pero
definitivamente el uso de las benzodiazepinas, no solamente nos tenemos que familiarizar mucho con ellas en pacientes con trastornos afectivos, sino que es necesario saberlas manejar bien para mantener esa mayor estabilidad. Y este estudio, que es de unos, aquí están posiblemente los más expertos en trastornos bipolares del mundo, ¿sí? Trabajando aquí juntos. Mafra es uno de los invitados aquí al Congreso. ¿Sí? Este es un estudio interesante donde mostraba desde el punto de vista naturalístico qué es lo que pasaba con estos pacientes con trastorno bipolar, pero lo que ellos querían buscar es cuáles son las señales que tenemos que tener en alerta para decir que la prescripción de benzodiazepinas en estos pacientes va a ser exitosa o no va a ser exitosa. O sea, en este artículo, cuando tengan, lo pueden leer, yo se los puedo enviar, me lo piden y se los puedo enviar para que lo lean, porque es muy interesante, porque hace una correlación en la respuesta de cada uno de los distintos grupos de medicamentos, qué tan probable es que le vaya bien o no al paciente. Entonces da unos tips para uno poder saber a qué paciente le va mejor con los anticonvulsivantes, a qué le va mejor con litio, cuál le va mejor con los antidepresivos, y este es para mostrarles a cuál le va cuáles tenemos que tener cuidado del uso de benzodiazepinas en pacientes bipolares. Y es el que tenga antecedente de abuso de alcohol o de drogas. Interesante el que tenga antecedente de abuso sexual en la infancia, ¿sí? Historia a nivel familiar de enfermedad bipolar, o que tenga más de 20 episodios afectivos en su historia, no es un buen candidato para el uso de las benzodiazepinas a largo plazo, ¿sí? Porque es posible que no tenga ni la buena adherencia o que haya un riesgo de un abuso de la benzodiazepina, ¿sí? Y lo otro que encontraban es que si vuelven y miran si el que sea originario de Estados Unidos o no es un factor que se puede tener en cuenta, que está muy de moda pues todo el tema de la migración en Estados Unidos ahora, pero que definitivamente no es un factor que determine el que se escoja o no una benzodiazepina para un paciente con trastorno bipolar. Aquí este es un estudio naturalístico hecho por este grupo de Corea, muy juiciosos. Esto es en Corea el centro de psiquiatría es bastante grande, es uno de los más grandes de Asia, ¿sí? En donde encontraban cómo en los pacientes, y este es el dato aquí que tenemos, la comparación entre las distintas benzodiazepinas en los trastornos ansiosos, ¿sí? Y las más comunes que ellos tienen son clonazepam, alprazolam y lorazepam, donde mostraban cómo todas son muy eficaces en la reducción de los síntomas ansiosos en trastornos de ansiedad en combinación con otros medicamentos como los antidepresivos, ¿sí? Pero lo otro que ellos encontraban interesante es que cuando comparaban los efectos adversos, a la que mejor le iba en cuanto a eventos adversos es el clonazepam, ¿sí? Donde mostraba un porcentaje de efectos adversos, este es de la mitad casi en el alprazolam y el lorazepam, y con el clonazepam es un poco más del 25% de los pacientes. Entonces, miren el otro dato que es bien interesante. Aquí les voy a hacer esta es una publicación relativamente, ya tiene casi 10 años, un poco más de 10 años, perdón, en donde miren cómo es la historia de lo que ha sido el uso desde que llegaban los inhibidores selectivos de captación de serotonina, ¿sí? Con el uso de las benzodiazepinas. Y miren, este grupo aquí grande, estas rayas son las benzodiazepinas solas como monoterapia, este es aquí los inhibidores selectivos solos, y este blanco es lo que, entre comillas, se termina haciendo mucho más en la práctica, como vimos en otros estudios, y es la combinación del antidepresivo con la benzodiazepina. Y si ustedes miran, esto es creciendo, esto es hasta el año 2005, en donde cada vez más va aumentando el uso combinado de inhibidores selectivos más la benzodiazepina como tratamiento para pacientes con trastornos de ansiedad, ¿sí? Ya para mostrarles la última parte en lo que tiene que ver con la famosa deterioro cognitivo, demencia, que ese daño cognitivo leve que se ha hablado mucho en cuanto a las benzodiazepinas. Aquí hay muchos estudios y van a encontrar muchos datos, entre comillas, pero la verdad es que ya solo recientemente se han hecho unos análisis bien interesantes en donde aquí por ejemplo, en este estudio publicado en JAMA Neurology, en donde encontraban que hay un factor de riesgo asociado con la incidencia de demencia, que es lo que el doctor Ubier nos contaba ahora, ¿sí?
Aquí parece que es más un evento de una correlación. Cuando una persona después de los 70 años requiere la prescripción de benzodiazepinas, hay mayor riesgo de que tenga una demencia, no por el uso de la benzodiazepina, sino por la necesidad y por la sintomatología que empezó a presentar posiblemente. Porque cuando se mira si hay una correlación con el deterioro cognitivo leve, ¿sí?, no se encuentra esa correlación positiva con el uso de las benzodiazepinas, ¿sí?, y las demencias más importantes, la vascular y la de tipo de Alzheimer, no hay una correlación tampoco con el uso de las benzodiazepinas, ¿sí? Esto es para mostrarle como en general esos datos. Y aquí hay un tema que es interesante, que ellos empezaron a ver que el factor determinante, ¿sí?, no parece que nada que ver con la benzodiazepina, sino con que el paciente tenga antecedentes o no de depresión, ¿sí? O sea, que parece, es más, que el factor que nos va a ayudar a determinar que ese paciente le tenemos que poner especial cuidado para que nuestros amigos, los neurólogos, lo chequeen bien y demás, es el que tiene fallas de memoria, que tiene el antecedente de la depresión, ¿sí? Que ese es un dato que es bien interesante para nosotros. Aquí, en un estudio ya más grande, también en donde se veían en sujetos a 65 años, los siguieron durante 7 años, les hicieron un seguimiento a todos los sujetos que usaban benzodiazepina mayores de 65 años, los siguieron durante todo este periodo de tiempo, donde hacían mediciones a los 2, a los 4, a los 7 años, ¿sí?, distintas baterías neuropsicológicas tratando de determinar qué es lo que encontraban como de diferente en pacientes usadores crónicos de benzodiazepinas y no usadores de benzodiazepinas, ¿sí? Y hicieron la correlación clara, o sea, donde lo que tiene, miren el número tan importante de pacientes, pero lo otro interesante es que fueron capaces de controlar esta variable de confusión que tiene que ver con el tema de la glicemia, de la diabetes, de la hipercolesterolemia, la presión arterial, ¿sí? O sea, de una u otra forma es el control grande de estas otras patologías que están asociadas también a un deterioro cognitivo, ¿sí? Y obviamente encontramos el tema de insomnio, de síntomas depresivos y de niveles de ansiedad más altos, obvio, en los usadores crónicos de benzodiazepinas. Pero cuando ellos miraban qué pasaba con la función cognitiva, miren lo que empezaban a encontrar durante todos estos años, ¿sí? Estos son los no usadores y estos son los usadores a largo plazo de benzodiazepinas, y este es donde sí encontraron una diferencia, encontraron que el periodo de latencia de respuesta, ¿sí?, era más lento, o sea, había una lentificación en el periodo de respuesta de los pacientes, pero por ejemplo, miren, en el Mini-Mental no se encontraba ninguna diferencia, en las otras pruebas no se encontraba una diferencia como tan significativa, ¿sí? Aquí en el TMT tampoco encontraron una diferencia significativa después de este seguimiento a largo plazo en estos pacientes, lo que nos lleva a que es pensar, uno, que sí es cierto esa lentificación, ¿sí?, inclusive motor en algunos casos por respuesta verbal en los pacientes, pero el deterioro cognitivo, ¿sí?, digamos, similar a la demencia como tal, no es un efecto que se encuentre con el uso crónico de benzodiazepinas, ¿sí? Aquí, este es el grupo de Holanda, en donde miraban qué podían ellos encontrar, si había una forma de determinar qué estaba más a favor, ¿sí?, de la dependencia de las benzodiazepinas o no en los pacientes, ¿sí? Y ellos encontraron, uno, hay un dato importante, y es que esto es un dato muy importante y muy significativo. No es lo mismo el uso de benzodiazepinas a bajas dosis, inclusive a dosis intermedias, que el uso de benzodiazepinas a altas dosis, ¿cierto? Esta es una parte importante. Ustedes miren, en cuanto, este es en la prueba del tiempo de reacción también en nuestros pacientes, las bajas dosis, ¿sí?, o inclusive dosis intermedias, muestran unos datos que no son especialmente como llamativos. Pero, ¿cuáles son esos factores que nos llevan a nosotros a pensar que un paciente que está con depresión y ansiedad le podemos generar una dependencia si le prescribimos benzodiazepinas? Estos son uno de los datos que hay que tener más en cuenta. Uno, si el insomnio es muy severo, ¿sí?, estos pacientes van a tener más riesgo de dependencia de las benzodiazepinas, porque posiblemente, aquí es donde empieza también, si el insomnio es muy severo, posiblemente o no hay un control completo de los síntomas depresivos, o tiene un diagnóstico diferente también como causal de ese insomnio, y la severidad del insomnio es
un factor que tenemos que mirar, controlar con otros medicamentos sedantes diferente a la benzodiazepina si el insomnio es muy severo. Como ya mencionamos en otros estudios, el antecedente de dependencia y abuso de alcohol es muy importante, ¿sí? Que está asociado a un abuso también de las benzodiazepinas, pero aquí hay un dato que es interesante y es el uso de antidepresivos. Y posiblemente los autores dicen tiene que ver con, es una hipótesis que ellos lanzan, que es pacientes que están usando antidepresivos, usando benzodiazepinas, pero sin un control completo de los síntomas depresivos y por lo tanto son pacientes con síntomas subsindrómicos y que buscan la mejoría más con la benzodiazepina que con el antidepresivo, ¿sí? Entonces son pacientes que tienden a usar más de benzodiazepinas. Entonces ahí hay otro dato bien importante desde el punto de vista clínico, como cuando un paciente lo tenemos con esta combinación y no hay una mejoría, hay que insistirle más, es cómo le cambiamos el antidepresivo, aumentamos la dosis, mejoramos la dosis, que insistirle el aumento de la benzodiazepina. ¿Sí? Está otro estudio que aquí es básicamente para mostrarles otro grupo muy distinto a los que encontramos, que encuentra lo mismo en lo que tiene que ver con el tiempo de reacción. ¿Sí? Aquí no me va a demorar mucho, para mostrarles cuáles son. Este es uno de los estudios, por ejemplo, que habla de la disfunción cognitiva multifocal, ¿sí? Asociada al uso de benzodiazepinas. Si uno encuentra y lee con detalle este estudio, que tiene muchas limitaciones, son un número muy escaso de pacientes, un poco más de 20, ¿sí? Lo que es claro es que hablan de el efecto a altas dosis de benzodiazepinas en pacientes abusadores de benzodiazepinas. Entonces, ese es el soporte grande para lo que es la disfunción cognitiva multifocal, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando nos empiezan a dar pues tantas señales de alerta en cuanto a la prescripción a largo plazo. Y aquí les voy a mostrar rápidamente en cuanto a qué es lo que se encuentra, y este es un estudio en pacientes que consultan en atención primaria, ¿sí? Y que no están evaluados por el especialista como tal, ¿sí? Aquí me voy a brincar todo esto por cuestión de tiempo, pero aquí sí les quiero mostrar, ¿sí? Miren la cantidad, y aquí es una cosa que es muy importante por el tema de seguridad, el diagnóstico y las otras prescripciones que reciben los pacientes que están en atención primaria, en donde se les prescriben las benzodiazepinas. Estos datos, ¿por qué son importantes? Porque uno de los temas bien importantes que tenemos nosotros todavía en deuda con los médicos no especialistas y con los especialistas no psiquiatras es que en muchos de estos casos, ¿sí? Si ustedes miran, es las altas dosis que recibían pacientes con complicaciones tan importantes como el asma, como pacientes con diabetes, hipertensión severa, que recibían altas dosis de benzodiazepinas, ¿sí? Más que la dosis estándar, o sea que es básicamente como un llamado de atención para hacer una prescripción mucho más adecuada de las benzodiazepinas, en donde el problema es cuando decidimos tener una dosis mucho más allá e insistir en el control de unos síntomas en una dosis que no es tan segura para determinadas poblaciones. La recomendación final es ¿sí? Si ustedes miran, y aquí yo creo que la conclusión como da mucha tranquilidad a los clínicos y los que trabajamos con estas patologías crónicas, ¿sí? Cómo no debemos de ser tan desconfiados e insistir en muchos de los casos en forma como obsesiva que el paciente tiene que descontinuar la benzodiazepina. Eso ni es para todos, pero tampoco es cierto que se haya una evidencia muy fuerte de que el uso crónico de la benzodiazepina a dosis adecuadas produzca un deterioro cognitivo, ¿sí? Hay un tema de seguridad, ¿sí? Ustedes ya ven las indicaciones claras que hay en trastornos afectivos y en trastornos ansiosos del uso de las benzodiazepinas, ¿sí? Es claro, y aquí es el enlentecimiento en la velocidad de respuesta, es más un compromiso pues, global asociado al uso de las benzodiazepinas, que es cierto, que posiblemente el tema de control con la dosis y tener ciertas precauciones pues va a ser suficiente, ¿sí? Y los estudios que son muy enfáticos en decir que hay un deterioro cognitivo claro, pues tienen bastantes limitaciones y hay que interpretar con mucha precaución sus resultados. Yo creo que tengo
una pregunta. ¿Qué evidencia existe entonces de correlación entre el deterioro cognitivo y el uso de benzodiazepinas? ¿Sí? Si está asociada una asociación directa con demencia por las benzodiazepinas, si es un deterioro cognitivo con el uso a largo plazo, si empeora en el curso de pacientes con trastorno bipolar y depresión, o si hay una evidencia en cuanto al enlentecimiento en la velocidad de respuesta, más no en compromiso cognitivo global. Contesten. Vea muy bien, 85% ganó el curso, ¿sí? Y vamos a terminar con la última. ¿Qué contesta cuando le preguntan cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Ustedes empiezan a explicar el pregrado que hicieron, ¿sí? O hace cara de qué bobada es esa, ¿sí? Hace comparación entre otras profesiones o se toma unas goticas de benzodiazepinas para no agitarse. ¿Sí? Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles y muchas gracias.